horas para algunas personas. Pocos crímenes son tan temidos en el mundo como el secuestro. A comienzos del siglo XXI, una ola de secuestros aterrorizó a Brasil. En ese periodo, parecía que cualquier persona podría ser secuestrada, independientemente de su condición social o financiera. Y el reflejo de esa situación marcaría a toda la sociedad. Algunos casos impresionan aún hoy por su crueldad. Secuestro. Los límites de la crueldad. El 27 de julio de 2007 sería otro día habitual de trabajo para el empresario que llegaba a su inmobiliaria a atender compromisos cotidianos en una fría mañana de invierno. No se imaginaba que ese día no sería similar a ningún otro que hubiese vivido. Cállate, entra. Era el primer día de su secuestro. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero después yo comencé a darme cuenta de que lo que estaba pasando era que me estaban secuestrando. Entonces dudé unos minutos hasta que entré al automóvil. Me pusieron unos lentes cubiertos con papel aluminio y entonces yo no podía ver nada. Llegué al lugar donde iba a ser el cautiverio y ellos me quitaron los lentes, me pidieron que no los mirara, entonces me quitaron los lentes y me dijeron, vamos, entra allí. Reconstrucción. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Entra ahí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mete al viejo ahí! El sitio de cautiverio hacia el cual fue llevada la víctima estaba en Carapicuíba, a 22 kilómetros del centro de San Pablo. Yo miré hacia el agujero y era un hoyo de más o menos 40 centímetros por 20 y yo me negué. Dije que no entraría allí, que sufría de claustrofobia y eso era verdad. Entonces ellos empezaron a insistir, diciéndome que entrara, que estaría allí poco tiempo y que luego me llevarían hacia otro lugar de cautiverio. Entonces les dije, no amigo, si entro ahí me muero. Con el tiempo yo advertí que se trataba del tubo de una cloaca. Entonces me empezaron a golpear. Uno entró al caño y arrastró mi pierna hacia el lado de adentro y los demás entonces me empujaban y yo no tuve más opción. Caí allí dentro y el que ya estaba allí tomó luego una cadena que era muy gruesa y tenía un candado de aproximadamente 10 centímetros. Me puso la cadena en la pierna y la ajustó bien. Luego me miró y me dijo, ahora amigo, estás frito. Salió del agujero y allí empezó el terror. La persona que queda encerrada en un tubo, sin ventilación, expuesta al ataque de insectos y de otros animales, al frío, al calor, con alimentación precaria, esa persona está bajo tortura. La persona que pasa por una situación de estrés físico tiene más probabilidades de desarrollar un cuadro mucho más grave de trastorno de estrés postraumático, mucho más difícil de tratar y con secuelas más graves a largo plazo. Era un terror que duraría 41 días, en los que el secuestrado permaneció encadenado a un tubo de concreto en el cual casi no tenía posibilidad de movilizarse. Aún no imaginaba lo que habría de enfrentar, tampoco su familia, que pronto pasó a ser víctima de extorsión. Alô? Você tá com o bagulho na mão já? A gente não tem esse dinheiro todo. Não tem ideia, irmão. Eu já negociei com ele, tá sabendo, eu falei pra tu, ó. Não tem ideia, menino. La extorsión a la familia continuaba. Claro, yo te creo. Ya sé, lo estoy consiguiendo. Es que es muy difícil. Esa cantidad es mucha. Problema. Já tá na nossa mão, daí, velho. Deixa eu falar com ele, por favor. Preciso saber se ele tá bem. Eu falo pro você só vai falar com ele na hora que você falar que tá com o bagulho na mão. Tá com o bagulho na mão ou já é? Pode eliminar logo. Moça, por favor, não chora não. Estamos yendo hacia el municipio de Carapicuíba, en la región metropolitana de Sao Paulo, en la capital, donde por lo menos 3 víctimas fueron mantenidas en cautiverio.
encadenado por una de sus piernas dentro de un tubo de cemento, semi-enterrado en un depósito de basura. El caso quedó a cargo del investigador José Roberto Maza, quien pronto advirtió su gravedad, principalmente por la edad y condición física de la víctima. Lo que llamó nuestra atención fue que, como funcionaba un cobertizo muy próximo al lugar donde estaba el tubo de cemento, los empleados de ese cobertizo, o al menos alguno de ellos, tenían un conocimiento del uso de ese cobertizo, de esa zona, como lugar de cautiverio, pero nunca hubo una denuncia. Al anochecer, el primer día, empezaron a aparecer insectos. Había muchas cucarachas en todo el tubo, pasando a mi lado. Entonces, fueron pasando los días y mi mente, en cierta forma, se fue degradando. Entonces, tenía momentos en los que pensaba en suicidarme, otros pensaba en sobrevivir, en superarlo. Un secuestro de este tipo, con mucha violencia, donde hay tortura, ¿sí?, suele ser más difícil de superar. Hemos podido evaluar que las personas que pasaron por situaciones claramente de tortura, una tortura estructurada, ellos presentan una recuperación más lenta y complicada, y por eso llegamos a utilizar métodos no convencionales para tratar esas personas, como por ejemplo la estimulación magnética transcraniana, que es un método relativamente nuevo, hasta cierto punto experimental, que es un sustituto del viejo electroshock. Yo estaba muy abrigado porque en el momento en que me secuestraron hacía mucho frío y yo tenía uno de esos calzoncillos largos que de algún modo me sirvió como trapo de limpieza, como tela para protegerme de los mosquitos, porque había muchos mosquitos sobre mí. Entonces hice una máscara con el calzoncillo largo que me dejaba al descubierto los ojos y la boca como para poder respirar. Para los mosquitos yo podía cubrirme con la manta que me daban y lograba dejar la cabeza afuera, pero esa manta que ellos me daban, yo creo que si se la hubieran dado a un perro, creo que ni siquiera él la hubiera aceptado. Este caso involucraba a un empresario sexagenario, operado, que padecía una enfermedad ya bastante cruel, debilitado físicamente. La familia entera estaba muy angustiada. Una de las características del secuestro extorsivo es que técnicamente tenemos dos víctimas, la víctima que fue secuestrada y la víctima de la extorsión llevada a cabo por los delincuentes. Meu pai pra você que deve ter seu pai, viu? Filha, cuida logo até amanhã, que a última ideia vai ser amanhã. Eu sei, o que eu mais quero na minha vida, moço. Deixa eu falar com ele, por favor. Eu vou falar pra você só vai falar com ele na hora que você tiver com o dinheiro na mão pra você ter uma certeza que ele tá vivo, tá? Então é tipo assim, você desacreditou, você vai pagar por seu erro, entendeu? Eu nunca acreditei, não, eu sei aqui atrás, sei que é muito difícil, essa quantia é muito alta, eu não sei nada. Fala pra mim que você tá com o dinheiro na mão, que é poucas ideias. Considero que los casos más traumáticos en lo que se refiere a la violencia urbana son aquellos en los que existe un largo periodo de silencio. Creo que es traumático tanto para la víctima como para la familia el no saber si está viva o está muerta, no saber qué es lo que los secuestradores van a pedir a cambio o si van a aceptar o no el dinero que vas a ofrecer en el momento del rescate. Yo convivía con sapos, con todo, y gracias a Dios yo podía oírlos porque dejaban restos de comida cerca de donde yo estaba. Entonces había de todo, había ratones y de día, por ejemplo, cuando había sol, el lugar era un verdadero horno y de noche era una heladera. Entonces
la variación del clima, de la temperatura donde yo estaba, era una de las cosas que más daño me hacía. Eso y los mosquitos, que era lo que más me maltrataba. Pero con los demás insectos yo aprendí a convivir. Por ejemplo, yo sabía que las cucarachas, cuando encendía una vela, por ejemplo, yo podía notar que perdían el rumbo y entonces se me venían encima. El sufrimiento de la víctima aumentaba cada vez más dentro del tubo de concreto donde estaba secuestrado. En el menor tiempo posible. El hecho es que la gran mayoría de los casos de secuestro que se han detectado en Brasil o que se destacan, sobre todo a partir de la década del 80, no tiene nada que ver con lo ocurrido en el periodo de la dictadura. En ese periodo eran crímenes políticos, ¿sí? Lo que va a ocurrir después son crímenes con fines estrictamente económicos. Las personas secuestran para recibir el dinero del rescate y punto. Yo oía a personas hablando, oía gente conversando cerca del lugar donde yo estaba secuestrado. Identificaba nombres de personas que estaban hablando y uno de ellos incluso se llamaba Gabriel y él volaba una cometa justo a mi lado. Yo le pedía ayuda y él simplemente me ignoraba. Los días pasaban y la desesperación de la víctima aumentaba. ¡Estoy secuestrado! ¡Ayuda! ¡Socorro! La investigación comprobó que un miembro de la banda había sido asesinado luego de un altercado con otros delincuentes. Y eso precipitó la conclusión del caso con el pago del rescate y la liberación de la víctima. Estuve allí 41 días porque uno de los secuestradores parece que había sido asesinado. Entonces resolvieron aceptar lo que la familia les estaba ofreciendo. De regreso en el lugar del cautiverio, el investigador Massa queda impresionado una vez más con la crueldad de los secuestradores. Mira aquí, mira. Vemos aquí lo que está descrito en la investigación, aproximadamente 1,30 metros, 1,5 metros de largo, 80 centímetros de diámetro. A través de una perforación como esta que ven aquí, como pueden ver, en la pared del tubo, pasaron una cadena. La otra punta, no donde me encuentro, en la otra extremidad, estaba cubierta con tierra. Y él permaneció encadenado por uno de sus pies todo el tiempo en el interior de este tubo. No perdió la pierna por muy pocos días. Estuvo la mayor parte del tiempo en posición fetal dentro del tubo. También identificamos otras 2 víctimas que también estuvieron en cautiverio aquí. Al lado, después de que encontraran el lugar donde yo estuve secuestrado, descubrí que había un cobertizo de reciclaje de basura en Carapicuíba. Primero me dijeron que me iba a quedar 30 días. Después dijeron que me iba a quedar 60 días. Las amenazas continuaban y eran cada vez más violentas. La resolución del caso parecía cada vez más lejana. Ya nunca más vas a volver a ver. Mientras tanto, la extorsión a la familia continuaba. Dale dinero. Já faça um plano, viu? Se tu não quiser, tira a cabeça dele rola. Se for pra tu. Se qualquer bagulho que acontecer, você não vai ver mais nunca, entendeu? Na outra sexta-feira, se você não tiver nada, é sem ideia pra você, entendeu, menina? Eu não, amor, me dá um tempo, por favor. Eu tenho que te passar um acredita em mim. Agora nessa hora não tá na hora pra choro, não. É hora de conversar sem choro, porque não vem chorar, não. Não vem chorar água derramada, não, que já era. No te pierdas el nuevo episodio de Preso en el extranjero. Esta noche a las 11, Nat Geo. Llegan volando, corriendo, caen del cielo. Están por todos lados. Los invaden.
En julio, las películas más divertidas y que no ves en ningún otro canal se adueñan de las tardes de Fox. Invasión Animada. Todos los días por la tarde, solo en Fox. Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. ¿Quieres ir al Gran Premio? Tenemos 6,000 boletos para los que ya son parte de Santander Plus. Entra ya a santanderdtwist.com.mx y consigue boletos dobles. Santander. A veces me preocupa lo que la gente piensa de mí. Pero me como un Oikos y se me pasa. Oikos transforma cualquier momento en uno extraordinario, porque es naturalmente cremoso y delicioso. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. Híjole, Juicy es más que eso. Nueva Bonafont Juicy. Lo tiene todo. Halls, ¿y tú qué respiras? Orowit, el pan perfecto. Descubre nuestro pan premium, elaborado con ingredientes de la más alta calidad que al combinarse crean un delicado balance de sabor y frescura. Orowit, solo para los paladares más exigentes. Mejor, imposible. Orowit, bread perfected. Hay muchos pintores que viven de la pintura. La gente se siente orgullosa de absolutamente todo. Una cultura de más de 3.500 años tiene mucho que contar. Conoce el Perú en la voz de sus protagonistas. Perú, dedicado al arte. Estreno 22 de julio a las 8. Solo en Nat Geo. Ellos seguirán jugándosela. Alto, que nadie se mueva. Para que ninguno de tus jueves se parezca al anterior. Esto es serio. Si esto contacta con la Tierra, podríamos morir. Noches extremas. Todos los jueves por la noche en Nat Geo. Después de 41 días en cautiverio, en los cuales el secuestrado permaneció sufriendo inmovilizado, padeciendo tanto frío como calor extremos. Entre toda clase de insectos, algo inesperado sucedió. Entonces ellos resolvieron soltarme. Y cuando me soltaron, no me llevaron a ninguna parte. Ellos simplemente me dieron la llave del candado. Y uno de ellos me dijo, mira, te voy a dar la llave, pero no salgas. No salgas ahora, salen 10 o 15 minutos. Yo abrí el candado e intenté salir. Todavía no había salido y él me hizo volver al caño. Entonces esperé un poco más, me senté sobre una piedra primero e intenté ponerme en pie. Cuando vi que no podía caminar, tomé la rama de un árbol. Conseguí una rama de un árbol para fabricar una especie de bastón. Le dieron la llave del candado, entonces él se soltó y salió arrastrándose. No lograba mantenerse en pie, él no lograba sostenerse sobre sus propias piernas, debido al tiempo en el que estuvo aquí. Un mes, casi un mes y medio, encogido en el interior del tubo de cemento. Entonces él salió arrastrándose por aquí, tomó ese camino de tierra que es a continuación de esa ruta del puerto, y allá
adelante vio que el frente tenía un puente. Atravesó el río, pasó las vías y en la subida, para poder pasar por esa favela y llegar a un comercio, a un lugar donde pudiera llamar a la policía y contactarse con la familia. Lo ayudaron unos habitantes de la favela porque vieron a un hombre de 60 años que se arrastraba. A todo aquel que veía le pedía auxilio. Nadie me ayudaba. Vi a un joven saliendo con su hija para llevarla a la escuela. Lo llamé gritando y él me preguntó: señor, ¿qué es lo que quiere? Le dije: mira, fui secuestrado y no puedo caminar, ¿verdad? Y necesito que me ayudes a llamar a la policía o algo por el estilo. Entonces, él pensó un poco, ¿verdad? Y luego volvió a su casa, que era una de las últimas casillas de la favela, y llamó a su mujer. Le expliqué todo lo que estaba pasando, que no podía caminar, que mis piernas no respondían, y ella me dijo: mire, usted va a tener que cruzar porque yo no puedo ir hasta allí. Entonces llegué a la conclusión de que iba a tener que atravesar el puente, que incluso se movía, y pensaba que si me llegaba a caer en aquella cloaca, nadie me iba a ayudar. Casi arrastrándome logré atravesar el puente y ella mandó a 2 niños de entre 10 y 12 años para que me ayudaran a que cruce las vías del tren. Entonces me fui arrastrando con mi bastón. Llegué hasta el otro lado y había otro puente que tenía que cruzar. Pero yo logré, arrastrándome, llegar hasta una acera que había al final de la favela. Y cuando llegué, me desmayé porque había agotado mis fuerzas. Lugar del cautiverio. ¿Qué nos quedó claro de todo esto? Que ellos habían desistido de utilizar nuevamente ese lugar como cautiverio, al menos esa banda específicamente, por haber permitido que la víctima identificara el lugar. En un caso específico, como el del señor que estuvo preso y atado como un animal, es una cuestión de deshumanización. Uno pierde el carácter de ser humano. En eso mismo pierdes tu, no lo sé, podría llamarse autoestima, pero en verdad te deshumanizas, te vuelves un animal. Y esa situación es extremadamente dolorosa para la psiquis. El perfil del policía de la división antisecuestro debe estar centrado en su equilibrio emocional, pues se viven situaciones de mucha angustia, se entra en la intimidad de la familia y se enfrentan circunstancias en las que se ve a una persona sometida a un tratamiento por demás inhumano, cruel. Es el último caso en el que participo, al menos como negociador y durante mucho tiempo como investigador, porque me voy de la división antisecuestros. En los días siguientes en que liberaron sufrí un ACV y tuve que estar 1 mes internado y 2 semanas en terapia intensiva. Y necesito ahora un tiempo para mí. Allí conseguí volver a respirar y fui subiendo lentamente, muy lentamente. Llegué hasta la mitad y cuando llegué a la mitad vi a un joven que se llamaba Clayton. Él dijo que iba a ayudarme. Señor, le pregunté si tenía algún teléfono y me dijo que no, pero que la madre tenía un teléfono celular y que lo iba a ir a buscar. Y mientras tanto me llevó hasta la avenida allá arriba. El joven me llevó hasta la avenida y cuando vi los edificios pensé: oh, estoy salvado. Entonces vino y me trajo café con leche, pan con manteca y un teléfono celular. Entonces llamé a mi casa y justamente mi esposa respondió. Ay, me temblaba la voz. Empecé a llorar, no pude evitarlo. Le dije unas palabras a mi esposa, porque justamente fue ella quien respondió. Uno de los supuestos secuestradores fue asesinado en San Pablo. Otros se fugaron al interior de Piauí. La familia se recuperó del trauma y
continúa viviendo en la capital.